El liderazgo que inspira en la oscuridad. ¿Qué harías si te encerraran en una celda diminuta, te quitaran tu libertad, tu voz, y aún así tu pueblo te necesitara para liderar? En 1964, un hombre enfrentó esa prueba en Sudáfrica, un país dividido por el odio y la injusticia. Su nombre era Nelson Mandela, y desde la oscuridad más profunda, encendió una luz que iluminó el camino hacia la libertad para millones. En la Sudáfrica de los años 60, el apartheid era una maquinaria de opresión implacable. La segregación racial dictaba cada aspecto de la vida. Los negros, que formaban el 80% de la población, no podían votar, poseer tierras ni moverse libremente. Los blancos, una minoría, controlaban el poder, la riqueza y las leyes. Nelson Mandela, un hombre de 46 años con cabello corto y oscuro, ojos marrones que ardían con determinación y una voz que resonaba con la fuerza de un trueno, había jurado cambiar eso. Nacido el 18 de julio de 1918 en Meso, un pequeño pueblo de la etnia Xhosa, Mandela creció escuchando historias de resistencia de sus mayores. Su padre, un jefe tribal, murió cuando él tenía 9 años, y fue adoptado por un regente que lo educó para liderar. Estudió Derecho en la Universidad de Fort Hare y luego en Johannesburgo, donde abrió el primer bufete de abogados negros del país. En 1944, se unió al Congreso Nacional Africano, ANC, liderando protestas pacíficas contra las leyes racistas. Pero todo cambió en 1960, tras la masacre de Sharpeville. La policía abrió fuego contra manifestantes desarmados, matando a 69 personas, muchas de ellas por la espalda mientras huía. El ANC fue prohibido, y Mandela entendió que la resistencia pacífica ya no bastaba. Fundó un Umkhonto-we-Sizwe, un grupo armado que realizaba sabotajes contra infraestructuras del régimen, siempre evitando herir a personas. En 1962, tras años de operar en la clandestinidad, fue arrestado por primera vez. 2 años después, en el juicio de Rivonia, fue acusado de traición junto a otros líderes de la ANC. Frente al juez, Mandela se mantuvo firme, su figura alta y erguida, su mirada inquebrantable. Fue sentenciado a cadena perpetua y enviado a Araban Island, una prisión aislada frente a Ciudad del Cabo, donde el océano rugía como un recordatorio constante de su aislamiento. En Araban Island, la vida era un infierno diseñado para quebrar el espíritu. Mandela fue confinado a una celda de 2x2 metros, con una esterilla como cama, un balde como baño y una bombilla que apenas iluminaba las paredes de cemento. Los presos trabajaban 12 horas al día en una cantera de cal, el sol abrasador quemando sus espaldas mientras picaban piedra con herramientas desgastadas. Hablar estaba prohibido, y los guardias castigaban con latigazos o días sin comida a quienes desobedecían. Mandela, con su uniforme de preso, un pantalón corto y una camisa raída, se convirtió en el prisionero 46664. Pero ni las cadenas ni los barrotes podían apagar su fuego. Una mañana, mientras picaba piedra bajo un calor sofocante, levantó la vista y vio a un guardia golpeando a un compañero, Walter Sisulu, por pedir agua. Mandela dejó caer su pico y se interpuso. «Si lo tocas de nuevo, tendrás que enfrentarme a mí», dijo, su voz baja pero cargada de autoridad. El guardia retrocedió, y desde ese día, los presos comenzaron a mirarlo no solo como un compañero, sino como un líder. Esa noche, en la penumbra de su celda, compartió un pedazo de pan duro con Sisulu. «Si nos dividimos, ellos ganan», le susurró, sus ojos marrones brillando con convicción. «Debemos ser más fuertes que estas paredes». En 1969, Mandela recibió una noticia devastadora. Su hijo mayor, Thembi, había muerto en un accidente de coche. Las autoridades le negaron asistir al funeral. El dolor lo golpeó como un martillo, pero lo transformó en fuerza. Con un clavo, talló en la pared de su celda: «La libertad es mi destino». Los años en Araban Island no doblegaron a Mandela, lo forjaron. Convirtió la prisión en un campo de resistencia silenciosa. Organizó debates políticos en susurros durante las horas de trabajo, enseñando a los presos sobre la lucha de la ANC. Contrabandeó libros y periódicos, usando pedazos de carbón para escribir mensajes que pasaban de celda en celda. «La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo», les decía, su voz resonando en los corazones de los prisioneros. Enseñó a leer a los analfabetos,
convirtiendo la cantera en una universidad clandestina donde se debatía desde Platón hasta las tácticas de resistencia. En 1975, fue clasificado como preso A, lo que le permitió recibir 3 cartas y 2 visitas sin contacto cada 6 meses. Una de esas cartas era de su hija Cincy, de 15 años. «Papá, ¿cómo sigues luchando?», escribió. «Tengo tanto miedo por ti». Mandela, con lágrimas en los ojos, respondió con una carta que logró pasar la censura. «Cincy, el miedo es un enemigo que podemos vencer. Mientras estemos vivos, hay esperanza. Nunca dejes de soñar con un país libre». Fuera de la prisión, el nombre de Mandela se convirtió en un grito de guerra. En los guetos de Soweto, los jóvenes cantaban su nombre mientras se enfrentaban a la policía con piedras. En el mundo, artistas como Special lanzaron Free Nelson Mandela en 1984, y movimientos internacionales presionaron al régimen sudafricano. En 1982, lo trasladaron a la prisión de Pollsmoor, donde las condiciones eran menos brutales, pero contrajo tuberculosis por la humedad de su celda. En 1988, tras ser internado en el hospital Tygerberg, fue llevado a Victor Verster Prison, una prisión de menor seguridad. Allí, en una pequeña casa dentro del complejo, pasó sus últimos 14 meses de encarcelamiento. Durante ese tiempo, Mandela comenzó a negociar en secreto con el gobierno sudafricano. «No podemos ganar con violencia sola», dijo a sus compañeros de la ANC. «Debemos construir puentes, incluso con quienes nos han oprimido». Su visión de reconciliación comenzó a tomar forma, sembrando las semillas para un cambio histórico. El 11 de febrero de 1990 marcó el fin de una era de oscuridad. Ese día, tras 27 años, 6 meses y 6 días en prisión, Nelson Mandela salió libre. Las puertas de Victor Verster se abrieron, y él, con 71 años, cabello gris y una sonrisa serena, caminó hacia la libertad, su puño alzado en un gesto de victoria. Vestía un traje gris oscuro, su figura alta y delgada proyectando una dignidad que ni las décadas de encierro pudieron borrar. Una multitud de miles lo esperaba en Ciudad del Cabo, ondeando banderas de la ANC, sus gritos de «Viva Mandela» resonando en el aire. Horas después, habló desde el balcón del ayuntamiento: «Nuestra lucha ha llegado a un momento decisivo. He pasado 27 años en prisión, pero mi espíritu nunca fue encarcelado. No descansaré hasta que todos seamos libres». Su liberación no fue el final, sino el comienzo de una nueva batalla. Mandela lideró las negociaciones con el presidente F.W. de Klerk para desmantelar el apartheid y establecer una democracia multirracial. Fue un proceso lleno de tensiones, enfrentamientos entre facciones negras y blancas amenazaban con desatar una guerra civil. Pero Mandela, con su calma estoica y su visión de reconciliación, mantuvo el rumbo. En 1993, él y de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz por su trabajo conjunto. El 27 de abril de 1994, Sudáfrica celebró sus primeras elecciones democráticas. Mandela, con 75 años, votó por primera vez en su vida, su rostro iluminado por una sonrisa mientras marcaba su boleta. Fue elegido como el primer presidente negro del país, un momento de luz tras décadas de opresión. Como presidente, Mandela priorizó la unidad. Creó la Comisión de Verdad y Reconciliación para sanar las heridas del apartheid, promoviendo el perdón sobre la venganza. «No hay futuro sin perdón», dijo en un discurso, su voz resonando con esperanza. Mejoró la vivienda, la educación y el acceso a servicios para los negros, enfrentando desafíos como la pobreza y el VIH. En 1999, tras un mandato, se retiró, pero su trabajo no terminó. Nelson Mandela dejó un legado que trasciende fronteras. En su retiro, fundó la Nelson Mandela Foundation y Elders, organizaciones dedicadas a la paz y los derechos humanos. Luchó contra el VIH, una epidemia que devastaba Sudáfrica, y abogó por la educación infantil. Murió el 5 de diciembre de 2013, a los 95 años, en su casa de Johannesburgo, rodeado de su familia. Su funeral fue un evento global, con líderes de todo el mundo rindiendo homenaje al hombre que cambió la historia. Cada 18 de julio, su cumpleaños, se celebra el Mandela Day, un día para dedicar 67 minutos a ayudar a otros,
en honor a los 67 años que dedicó a la lucha por la justicia. Mandela nos enseñó que el liderazgo verdadero no se trata de poder, sino de inspirar a otros a superar la oscuridad. Su vida es un testimonio de que, incluso en los momentos más oscuros, una sola chispa de valentía puede encender un fuego que ilumina el mundo. Comenta, ¿qué te inspira el liderazgo de Mandela? Suscríbete para más historias épicas que transforman vidas.